Hola, Bienvenidos. hola a Hola, todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan, Luz? bien. Bien. Hola Lucía, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes, Hola. bienvenidos buenas a todos. tardes. Buenas tardes a ¿Qué todos. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola Lucía, hola a todos. ¿Cómo Hola, están? buenas tardes. Bien, ¿Cómo todo están bien. todos? Bien. Bien, nos agarró la lluvia primaveral hoy, Ujú. ¿no? ¿Sí? Así es, bastante. Bueno, muy buenas tardes, veo todas caras conocidas por el momento, ahora van a ir sumándose seguramente algunos más. Bueno, vamos a empezar hoy nuestra última charla de este ciclo. Así es. La semana pasada, bueno, hoy vamos a hablar sobre una de los principales focos sobre los que trabaja el método de Rose, que es relaciones humanas, pero ahora la semana pasada yo les propuse a ver que piensen, no sé si se les ocurrió algo que quieran charlar, que quieran comentar sobre si quedó alguna duda, alguna pregunta ahí pendiente en el tintero. Así que si quieren, antes de empezar el tema de hoy, vemos algunas cositas o también las podemos, si tienen que ver, asociar con lo que vamos a ver hoy. Nada, ¿está todo claro? Ah, Muy claro. ya están por graduarse. Esto es espectacular. En teoría sí. En teoría, ¿no? Ya como vimos, la teoría es una cosa, la práctica es otra. En la práctica la teoría es otra. Bueno, muy bien. Bien, me alegro entonces que así sea. Igualmente saben que a lo largo de toda la actividad, a mí me gusta que el clima que se mantenga sea como si estuviésemos charlando todos juntos. Creo que a lo largo de todos estos meses estuvimos así. Así que saben que si en cualquier momento surge alguna duda, algún comentario, lo que sea, me interrumpen. Ustedes pueden activarse los micrófonos y vamos conversando. Bueno, hoy vamos a hablar sobre. Perdón, ahí Laura, ¿ibas a decir algo? Ay, sí, que no quería interrumpirte, pero quería hacerte una consulta, porque vos compartiste un link de un libro sobre mindfulness que me resultó muy interesante, pero bueno, por todas las actividades no llegué a terminarlo. ¿Vamos a seguir teniendo acceso Sí, sí, sí. Ese ebook está disponible, es una plataforma de bibliografía sobre método de Rose y hay varios pockets, ebooks, muchos están en portugués, de Rose es de Brasil, entonces Sí, sí. muchos están en su lengua, pero hay algunos que están traducidos, entonces ahí yo les pasé, por ejemplo, ese que está traducido. Y si ustedes entran, van a ver que tienen ¿Se puede? otros pockets libres. Sí. Ah, bueno, a mí me resultaría muy interesante porque aparte estudié portugués, así que sería una buena Ah, práctica. perfecto, perfecto. Es una buena oportunidad para entrenar el idioma. Y para los que no saben portugués, les digo que cuando empiezan a probar leer, incluso leer en voz alta, Sí, es muy fácil porque es muy, muy parecido. La estructura de la sí, lengua es muy parecida, así que da y es musical. para, exacto, y es musical. Entonces, da para probar y es fácil de entender. Después cualquier cosa me preguntan y les paso el link en donde están los diferentes pockets. Hay sobre muchos temas. Genial, muchas gracias. Son libros chiquitos, de nada. Algunos de esos libros pockets son como fragmentos, extractos de libros más amplios y otros son libros bien cortitos desarrollados por De Rose sobre diferentes temas. Y en la misma página vemos los libros En Pocket. la misma página. Ahora que se les dije, me dio la duda si, ahora me No voy a vi. fijar, si con ese link pueden acceder como a donde están todos y si no, cualquier cosita, ahora me fijo y les mando el link. ¿Está Me bien? parece que al final están, Lucía. Ok, perfecto. Me Ahora nos parece que al fijamos si no. final, cuando terminás de leer el libro, me parece que al final aparece, Ah, hay que parece. llegar al final, hay que llegar al final para tener el premio. Iba por ahí. Claro, porque si no, vieron cuando uno entra tenés una pila de libros pendientes para leer, pero ninguno está terminado. Es para terminar y ahí arrancar con el siguiente.
Bueno, muy bien. Hoy vamos a ir a este tema que es relaciones humanas, llevado a cualquier ámbito. La idea de lo que nosotros hacemos, uno de los principales focos del método de Rose es trabajar sobre las relaciones humanas y sobre herramientas, recursos concretos para poder desarrollar vínculos que sean saludables. Pero para esto es importante ir entendiendo por dónde y los cómo, ¿no? Que mucho de eso es lo que fuimos viendo y desarrollando a lo largo de todo este ciclo y de todos estos miércoles, en donde fuimos viendo tantos recursos para trabajar sobre eso. Como vimos, muchas cosas están asociadas entre sí y hoy vamos a ir también enlazándolas y viendo diferentes vínculos y asociaciones que se van generando también para entender cómo una cosa va ayudando a la otra. Vamos a ver este tema que son hoy se les dicen soft skills, que son como habilidades más blandas, habilidades socioemocionales, que no son capacidades mentales o más duras, no son cosas que aprendimos en el colegio, sino que son herramientas o habilidades que hacen a nuestro vínculo con las demás personas, a la capacidad de generar empatía, a la capacidad de poder ponernos en el lugar del otro. Y de muchas maneras estas habilidades nos van ayudando a generar vínculos más saludables. Así que de esto es de lo que vamos a charlar hoy. Saben que si a lo largo de la actividad les va surgiendo cualquier duda, cualquier pregunta, aprovechan, se activan el micrófono en cualquier momento, no tengan miedo de interrumpirme y ahí lo vemos. Bueno, sobre el método de Rose, nosotros fuimos viendo que tiene dos pilares muy importantes. Uno son las técnicas, y ahí fuimos aprendiendo técnicas de respiración, técnicas de concentración, técnicas corporales, técnicas de limpieza orgánica, y por otro lado, todo lo que está asociado con el comportamiento. Estos dos pilares trabajan como una red, trabajan asociados entre sí, y hoy vamos a entender un poco más cómo se va generando esa asociación y cómo uno va siendo fundamental para que el otro funcione. En todo ese proceso en donde lo que nosotros vamos aprendiendo y lo que nosotros vamos tratando de desarrollar está dirigido a mejorar como personas, a ser mejores como pareja, como compañeros de trabajo, como vecinos, como padres, como madres, como hijos, como hijas, como hermanos. Entonces hay un montón de herramientas que tienen que ver con todo lo que fuimos desarrollando, porque la clave va estando la diferencia, ¿no? Todos sabemos que está bueno ser, por ejemplo, que no hay que ser posesivos. El tema es cómo, ¿no? Porque si no tenemos la herramienta para desarrollar eso, nos terminamos quemando por dentro. Entonces, lo interesante en este proceso de aprendizaje es ir incorporando y aprendiendo esos cómo, que es todo lo que fuimos trabajando a lo largo de estas charlas, para que ese proceso pueda ser gradual, asimilable y al mismo tiempo placentero. Entonces, por eso vamos a repasar varios de estos recursos y me parece sí interesante y súper importante tener en cuenta esto, la idea de proceso, la idea de entender que una cosa va alimentando la otra, ¿no? Porque si no, son un montón de cosas que ay, me vendría bien cambiar la alimentación y hacer técnicas de esto, técnicas del otro. Ahora, una cosita va a generar cambios en otra cosa. Ese otro cambio va a disparar otro cambio. Y así van generándose círculos virtuosos en donde una cosa va alimentando a la otra. Entonces, vamos a ver. Una de las principales herramientas que nosotros fuimos trabajando desde el principio fue mindfulness. ¿Se acuerdan? Seguramente que sí, porque todos los que veo acá, muchos vienen acompañando desde el principio con papel y lápiz en mano. Así que mucho de lo que nosotros fuimos charlando y desarrollando tiene que ver con esto, con la capacidad de estar presentes. Y muchos fueron percibiendo a través de las técnicas, de los ejercicios que fuimos haciendo, cuánto nos dispersamos, cuánto la cabeza se dispara y entender que la forma que nuestra mente tiene de trabajar de manera automática, es decir, cuando nosotros no estamos pensando conscientemente, es
esa manera errante, ¿no? Va de acá para allá, una cosa va llevando a la otra. Ahí se mete en una especie de laberinto en donde cuando uno se da cuenta, tiene esos momentos, esos lapsus en donde nos damos cuenta que estamos pensando, ahí es casi, es muy difícil de desandar ese caminito en donde una cosa fue llevando a la otra y cómo llegué a esto. Ahora, cuando nosotros hablamos de capacidad de foco, de esa capacidad de concentrarnos, nos referimos a la capacidad que nosotros podemos ir desarrollando de resistirnos a la dispersión. Porque todo el tiempo tenemos dispersiones ahí dando vueltas, todo el tiempo tenemos estímulos dando vueltas. Entonces, los ejercicios que fuimos aprendiendo, dirigidos a diferentes ámbitos, ¿no? Porque yo puedo entrenar la capacidad de foco con las técnicas que fuimos aprendiendo, como con el circulito azul, o con el sol, o con el círculo blanco que usábamos al comienzo, o con el sonido del metrónomo, nos va dando recursos, nos va entrenando para que en el momento en el que yo no estoy pensando en estar presente en lo que estoy haciendo, empiece a tener ese condicionamiento instalado. Entonces yo estoy hablando con una persona y estoy hablando con esa persona. Estoy resolviendo algo y estoy resolviendo algo. Estoy leyendo un libro y no llego a la tercera página y digo, ¿qué leí? Porque uno sigue leyendo esas 3, 4 páginas y de repente, si te preguntan qué estabas leyendo, no tiene idea. Bueno, entonces lo que nosotros vamos entrenando a partir de ese ejercicio de enfocar la mente es poder llevar eso hacia todo lo que hacemos. Y ese ejercicio de foco y de concentración nos va brindando una visión más clara. En muchas de las charlas fuimos trabajando sobre condicionamiento, sobre filtros de la percepción. Yo ahora estoy haciendo un repaso sobre los temas que fuimos abordando para poder ir también enlazándolos, para ir entendiendo también cómo todo cada cosita forma parte de un todo. Si alguno no estuvo presente en una de esas charlas, saben que todas están subidas, quedan ahora en el canal de YouTube de Obra Social Luis Pasteur, y ahí pueden ir accediendo a todas las charlas que fuimos viendo. Entonces, muchas de las charlas fuimos viendo cómo esos ejercicios de foco nos van desarrollando esa visión más nítida, más clara, más lúcida, cómo nos van desarrollando también más conciencia sobre los hábitos que tenemos, sobre nuestros condicionamientos instalados, sobre formas de pensar que nosotros tenemos instalados sin percibirlas. Entonces, este ejercicio va trabajando de forma muy, muy concreta para ir trabajando sobre el desarrollo de nuevos hábitos. Ahora, la dispersión para nosotros es algo muy presente, ¿no? Porque nosotros estamos recibiendo información de forma constante. La cantidad de estímulos que tenemos hoy potencia esa dificultad inherente a nuestra calidad de humanos de estar todo el tiempo dispersos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto, de foco y de concentración, es principalmente resistirnos a esa dispersión que forma parte de nuestra naturaleza, para trascenderla. Ahora, otro punto muy importante tiene que ver con lo que vamos desarrollando a partir de esas técnicas de concentración, que es percibir cuál es la naturaleza de los pensamientos que tenemos. ¿Cuáles son los pensamientos que vienen a nuestra cabeza cuando nosotros estamos dispersos? Es decir, ¿cuáles son los tipos de pensamiento que surgen en esos lapsus cuando no estamos pensando de forma consciente? Y acá entra algo que mencionamos en diferentes charlas, que es mindset. ¿Se acuerdan? A ver, un momento que acá. Ahí apareció el circulito de mindset, yo los estoy viendo a ustedes. ¡Ah! Me quedó. Momento. Entonces, cuando nosotros vamos trabajando sobre ese proceso de foco, de concentración, vamos trabajando también sobre cómo
desarrollar también más conciencia sobre los pensamientos que vamos teniendo cuando no nos damos cuenta que pensamos. Ahora, ¿se acuerdan que en estas conversaciones que tuvimos sobre mindset, no sé si se acuerdan qué era, cuando hablamos de mindset hablamos como de la naturaleza de los pensamientos que tenemos? Mindset nos hace pensar también en que los pensamientos que nosotros tenemos se atraen por afinidad. Cuando nosotros estamos pensando de esa manera no consciente, errática, observar qué pensamientos surgen en esos momentos nos ayudan a percibir cuáles son ese tipo de pensamientos que están instalados. Sabiendo que si yo estimulo pensamientos, vamos a decir, positivos, ¿sí? de alegría, de gratitud, de cariño, lo más probable es que los pensamientos que surjan espontáneamente, cuando yo no estoy pensando voluntariamente, digamos, cuando estoy disperso, van a estar más alineados con esos. ¿Estoy estimulando ese tipo de pensamientos o estoy quejándome o estoy viendo lo negativo? ¿No? Entonces, ese tipo de percepción del tipo de pensamientos que nosotros tenemos nos va ayudando de a poquito a ir generando otro tipo de pensamientos en los momentos en los que no estamos conscientemente conduciendo lo mental. ¿Se entendió? Sí, Lu. Perfecto. Ahora, cuando nosotros entrenamos las técnicas de concentración y de foco, ese desarrollo se va ampliando porque esas técnicas nos van ayudando no solamente a concentrarnos, sino a percibir la naturaleza de nuestros pensamientos. Pero esto está muy asociado también a la conciencia del cuerpo. ¿Se acuerdan cuando desde la primera clase fuimos viendo toda esa estructura que tiene que ver con lo físico, emocional, mental e intuicional? Nuestros diferentes cuerpos, ¿sí? Como diferentes planos que nosotros tenemos y que están todo el tiempo funcionando juntos, interconectados. Nuestro cuerpo, nuestro físico, afecta a nuestras emociones y nuestros pensamientos. Nunca yo voy a estar feliz. Imagínense, díganme, si esto tendría sentido en algo asociado a expresión corporal. Sí, estoy muy contento, la verdad es que estoy muy feliz. O estoy muy triste, no puedo, ¿no? Cuando nosotros tenemos sentimientos, una carcajada, la cabeza va para atrás, el pecho se abre. Cuando estamos tristes, estamos cabizbajos, el pecho cerrado. El cuerpo expresa los pensamientos, las emociones. Entonces, la conciencia del cuerpo nos va ayudando también a trabajar sobre esos otros aspectos más sutiles y a percibir también, porque una tensión en un determinado del cuerpo está expresando también seguramente algo que viene desde otro lado. Entonces, es interesante también ir teniendo en cuenta siempre esa estructura que fuimos armando de lo físico, lo emocional, lo mental e intuicional, porque son diferentes factores que están funcionando en nosotros de forma permanente e interactuando entre sí. ¿Se acuerdan? En alguna charla creo que les mencioné este ejemplo de este experimento que hicieron para corroborar cómo la fisionomía afecta el estado de ánimo y separaron a un grupo en dos, los hicieron ver la misma película, una película que era graciosa, pero tampoco nada del otro mundo. A uno de los grupos los hicieron ver la película normalmente y a los otros los hicieron ver la película con una lapicera así, como induciendo una sonrisa. Y al 100% de ese grupo la película le pareció mucho más divertida y mucho más graciosa que a los otros. Entonces, la expresión de nuestro rostro, la expresión de nuestro cuerpo nos va dando también indicios de cómo estamos y al mismo tiempo una herramienta para trabajar nuestras emociones y nuestros pensamientos. Y esto está sumamente asociado a la respiración consciente, que es una de las herramientas fundamentales que fuimos viendo a lo largo de todo este ciclo, la respiración como una herramienta
clave, no solamente para potenciarnos, para trabajar mejor sobre nuestra capacidad pulmonar, para trabajar sobre músculos que cuando nosotros no trabajamos empiezan a atrofiarse, sino al mismo tiempo para entender el vínculo que hay entre la respiración y la emoción. Y esto lo fuimos mencionando en diferentes oportunidades porque, un momento, voy a salir de acá porque los quiero ver a todos. Ahí estamos. Porque entender cómo funciona la respiración nos va ayudando a entender cómo... Perdón, acá estoy viendo comentarios. No sé, ahí Beatriz, decime de qué link estábamos hablando. Si es del comentario anterior del libro de Mindfulness. Está, después lo ponemos ahí. Entonces, entender ese vínculo entre respiración y emoción es clave para entender cómo nuestra respiración es un indicio de cómo nos encontramos emocionalmente, pero al mismo tiempo una herramienta increíble para administrar nuestras emociones. No para reprimirlas, sino para aprender a conducirlas y para generar una estructura estable cuando sostenemos esas técnicas a largo plazo. Cuando vamos generando un hábito de entrenar la respiración de forma consciente y entender también cómo la respiración nos va dando indicios de cómo nosotros estamos. Por eso, bueno, ya vimos desde el comienzo el recurso de empezar a ampliar la respiración, de darle más importancia a la respiración baja, entrenar la respiración completa, la respiración ritmada que fuimos aprendiendo en diferentes charlas y en todas las actividades. Eso es algo muy importante para que ustedes desarrollen y que mantengan como hábito, aunque sean pocos minutos. Acuérdense que siempre que hablamos de incorporar hábitos, lo importante es que le den mucha prioridad a largo plazo. Es mucho más importante que ustedes de acá a 2 años hayan hecho 5 minutos por día que hayan hecho un día media hora, otro día 10 minutos, otro día nada, otro día nada, otro día nada, otro día 5, otro día media. Lo más importante para incorporar hábitos es el largo plazo. Entonces es mejor darle poquito tiempo, pero tratar de sostenerlo. Entonces la respiración en este caso es algo muy, muy importante porque afecta a todos los otros cuerpos, lo físico, lo emocional, lo mental, lo intuicional. La respiración es una función vital, súper importante, que nos da una herramienta súper poderosa para trabajar todo eso. Muy bien. Ahora, por otro lado, la respiración, como vimos recién, como vimos en diferentes oportunidades, nos va dando este recurso que tiene que ver con la inteligencia emocional, con poder entender no solamente cómo estamos, sino aprender a reconocer nuestras emociones, a canalizarlas y usarlas a nuestro favor. ¿Qué sería canalizarlas? Aprender a lidiar con las emociones para generar algo constructivo. ¿Se acuerdan cuando vimos el cuadrito sobre cómo transformar emociones? O emociones que tenían que ver con un aspecto, como dos aspectos de lo mismo. Por ejemplo, el odio y la rabia, ¿no? Si yo me quedo ahí enganchada en el odio, me quedo en un loop, en algo que no va a generar nada. La rabia, en cambio, es constructiva. En esto a mí me parece increíble este ejemplo, creo que yo ya se los conté, de una entrevista en Brasil a una mujer que había hecho un trabajo increíble en favelas, en barrios muy pobres, con comedores y un trabajo que fue creciendo a lo largo de mucho tiempo. Y en la entrevista, la persona que le estaba haciendo la entrevista le dijo, ay, cuánto amor se necesita para hacer esto. Y ella, con sangre en los ojos, le dijo, amor no, rabia. Y eso me parece un ejemplo muy claro de esa diferencia en entender cómo diferentes emociones, diferentes sentimientos pueden ser
aparentemente similares, pero en realidad uno nos deja en ese círculo en donde no hay forma de salir. El otro nos ayuda a construir, a canalizar esa energía y transformarla en otra cosa. Entonces, a través de todo este trabajo que nosotros vamos desarrollando sobre identificar, percibir mejor las emociones y desarrollar cada vez más inteligencia emocional, la idea es tener cada vez más herramientas para poder administrar esas emociones y que las emociones no sean algo que nos lleven, que nos conduzcan. Lo mismo que mencionábamos antes en relación al foco con la mente. Si nosotros no le damos bolilla, la cabeza nos lleva, nos piensa. La cabeza nos piensa a nosotros, nosotros no usamos la cabeza para pensar, nos piensa. Y con la emoción pasa lo mismo. Si nosotros no desarrollamos esa conciencia sobre las emociones nos llevan, nos agarra un arrebato de emocionalidad y le decimos y ahora, cuando la emoción ya está ahí en estado de ebullición, si yo digo, bueno, no le voy a decir nada, esto me lo voy a quedar porque no tengo que... Bueno, ahí estamos reprimiendo, eso ya está adentro. Lo importante no es solamente lo que sale, sino esa energía que ya está ahí adentro. Entonces, entender cómo ir desarrollando esa inteligencia emocional es un arte y requiere ir desarrollando mucho registro sobre lo que nosotros vamos sintiendo y entender por qué puedo reemplazar esa emoción. Registran esto cuando se genera esa rumia mental, uno tuvo una charla, una discusión, una situación y ahí sigue taca, 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 taca. Bueno, rumiando. ¿Cómo? Te quedas rumiando. Exactamente, no se quede ahí masticando eso que no va a llevar a ningún lado. Bueno, ¿cómo transformar esto en otra cosa? En eso, este cuadrito que fuimos viendo en diferentes oportunidades me parece un cómo muy claro para ir aprendiendo a transformar eso, no a través de la represión, sino a partir de ese registro y de la reeducación. Muchas veces hablamos de identificar cada gota, ¿no? Porque si uno se da cuenta con la gota que rebalsa el vaso, ahí ya es tarde. En cambio, cuando la gota empieza a caer, mira, está cayendo esta gota, listo, puedo poner el vaso acá, puedo tapar el agujerito por donde sale la gota, pero muchas veces nosotros esperamos a esa gota que rebalse el vaso para hacer algo. Y no hay necesidad de esperar a ese momento. Lo que pasa es que nuestra cultura, nuestra educación funciona así, ¿no? Tipo, me voy guardando hasta que revienta. Y cada una de esas cositas, de esas gotitas que fui guardando, fueron generando algo adentro que no desaparece. Entonces, apenas uno empieza a percibir esas gotas, pueden aprender a cómo llevarlo para otro lado. Ahora, todo esto está cada uno de estos globitos que vamos construyendo están totalmente ligados y relacionados. Es muy difícil para trabajar, desarrollar más foco si el emocional no está estable. Y al mismo tiempo, si no tenemos más vitalidad, más energía, más pilas. Por eso trabajamos mucho con técnicas que van alimentando esto. Pero fíjense cómo es muy importante desarrollar, es muy importante tener más vitalidad para desarrollar inteligencia emocional. Porque si estoy cansado no tengo ganas, pero al mismo tiempo al revés también, porque si yo tuve una pelea, me enojé, chau, ahí la energía se me fue. Entonces, todos estos globitos que vamos construyendo están conectados todo el tiempo en un camino que es ida y vuelta, ¿no? Yo, para desarrollar más inteligencia emocional, para desarrollar más foco, más concentración, es fundamental que tenga más energía. Pero si estoy disperso y mi emocional está ahí súper turbulento, al mismo tiempo tengo menos vitalidad. Entonces, exactamente, como dice Laura, todos se retroalimentan.
Por eso lo que mencionábamos al comienzo en relación a estos círculos virtuosos que se construyen, es importante ir identificando puntitos sobre los cuales trabajar. Nada de esto es de un día para el otro y nada de esto es algo al 100%, ¿no? Uno puede no, si uno presta atención a estas cosas, uno está toda la vida trabajando sobre estas cosas. Entonces, es algo para desarrollar, para incorporar en nuestra forma de aprender y de desarrollarnos. Pero por eso me parece interesante también pensar en que lo que nosotros enseñamos es desarrollo personal, no es que hay bueno, yo les vengo a hablar de esto que hace 15 años y me dedico a esto y tengo todo resuelto. No existe, ¿no? Porque ninguno de nosotros es en ese sentido. Pero sí, cada vez se va desarrollando más conciencia sobre estos diferentes aspectos. Ahora, el hecho de ir desarrollando más vitalidad, me salí de los globitos para poder verles las caras, pero ahora en breve recapitulamos varios globitos juntos, ¿está bien? El hecho de ir teniendo, a ver, acá estoy leyendo el comentario de Susana, cuanto más concentración, más seguridad de reacción hacia respuestas que no se disparen hacia otro lugar. Exacto. Cuanto más capacidad tenemos de estar presentes, de estar enfocados, cuanto más estable está nuestro emocional. ¿Se acuerdan de ese ejemplo de la roca que está ahí todo el tiempo en el borde de la pendiente? Que es nuestro emocional. Cuanta más estabilidad nosotros vamos generando en todos nuestros cuerpos, incluso a nivel físico, estábamos hablando de más vitalidad, de conciencia corporal. Piensen cuántas veces uno tiene un dolor, una contractura y por eso estás más irritable, ¿no? El cuerpo está tenso y por eso uno está más irritable o el emocional ahí más turbulento y ahí te vienen a decir y ahí el emocional te llegó puesto por delante. Entonces, todos se ríen, o sea, es algo que es parte de nuestra forma. Entonces, por eso, como es algo común a todos, a uno le va a pasar más, a otro le va a pasar menos, pero sí son cosas interesantes para ir entendiendo cómo cada cosita va construyendo el resto. Es ladrillito por ladrillito. Ahora, cuando nosotros hablamos de administración del estrés, ¿no? O sea, de acá, el estrés es algo que por un lado o por el otro a todos nos afecta, porque hoy vivimos en un ritmo en que si uno no se estresa por una cosa, se estresa por otra cosa. Cuando nosotros hablamos de estrés, ¿alguno se acuerda a qué el enfoque que le dimos al estrés? ¿Nadie? Anarquístico era. Nos enfrentábamos a un desafío que requería más energía de la que nosotros teníamos disponible. Eso. Nosotros nos estresamos cuando tenemos un desafío, una situación, lo que sea que requiere este caudal de energía y nosotros tenemos acá. Entonces, ese estirón que hacemos para llegar acá es ese desfasaje psicoorgánico que se genera por ese esfuerzo que hacemos para llegar ahí. Entonces, cuando nosotros trabajamos, por eso no decimos eliminar el estrés o control del estrés, porque el estrés de cierta manera es lo que nos hace crecer, lo que nos hace evolucionar, crecer más, que se presenten nuevos desafíos, nuevas situaciones. Ahora, lo que buscamos entonces es que se mantengan esos desafíos y esas situaciones, pero que la energía no esté acá, que esté acá. Tener un superávit de energía que nos lo va brindando todo lo que venimos conversando, pero al mismo tiempo toda la construcción de lo que nosotros vamos haciendo a lo largo del día. Por ejemplo, la alimentación, ¿no? No nos sentimos igual si comimos un poco más frugales y tuvimos una panzada de pizza, 4 quesos con fainá, empanadas, ¿no? Una panzada ahí pesada. Al otro día o a los instantes después no nos sentimos igual, el cuerpo está trabajando más para procesar eso. Entonces, cuando en lo cotidiano nosotros le empezamos a prestar más atención a la alimentación
a que sea más consciente, eso nos va ayudando también a tener más energía, más vitalidad. ¿Cómo le das a la 4? Sí, sabes que yo no como mucho 4 quesos, pero no como mucho, siempre doy el ejemplo de 4 quesos, pero porque yo si como algo 4 quesos me muero. No suelo, pero es como mi mayor ejemplo porque es mi kriptonita. Ahora, otro detalle que tiene mucho que ver con ese superávit de energía es el descanso. Tuvimos en varias charlas hablando de esto, pero una enfocada en descanso inteligente para ir entendiendo también cómo la prioridad al descanso, a las horas de sueño, a ir regulando eso, nos va ayudando también a generar esa cuota extra de energía que nos va ayudando a desarrollarnos y a ir incorporando cada vez más estos círculos que van reforzando todo lo que fuimos mencionando y esa construcción que se va generando, que tiene que ver con la incorporación de todos estos hábitos, ¿no? Escúchame, Lucía, la imagen no permite ver todos los ítems. ¿No podés sacar un minuto así le sacamos una foto a esto? ¿Cómo? Ah, ahora vas a ver que van a aparecer todos. Ahí están todos, ¿no? Acá No, están casi todos. ya se va a ir completando. No, creo que están todos. Lo que te dice es que si podés poner solo eso, la placa, sin voz, para que sea más grande y la veamos. Creo que quiere decir eso. Es que eso lo pueden manejar cada uno. Seguramente arriba de mi cuadradito tienen una rayita. Ven que tienen tipo una rayita, un cuadradito, 2 cuadraditos. Si tocan la rayita, ahí mi imagen se va a achicar. Ok. ¿Sí? Si no, ahora la corremos y buscamos otra opción para que puedan sacarlo o les mando la foto. Entonces, todo esto que fuimos mencionando tiene que ver con, digamos, son cosas que uno las escucha y dice, sí, qué bueno, qué genial, pero si no tenemos herramientas para incorporarlo como hábito, otra vez queda en la teoría, no pasa a la práctica. Entonces, por un lado, charlamos mucho sobre la importancia de los cambios de hábitos, pero también, y creo que lo más importante y algo que me encantaría que ustedes se queden como herramienta concreta y como algo para poder seguir utilizando es cómo incorporar hábitos, cómo desarrollar estrategias concretas para poder cambiar algo cuando ustedes quieren hacerlo, para poder cambiar un hábito, para poder reemplazar un hábito, porque eso es lo que va haciendo la diferencia en nuestra vida, ¿no? Piensen cuán diferentes serían sus vidas si todos los días de los últimos 10 años hubiesen hecho X cosa o no hubiesen hecho tal cosa. Los hábitos hacen a nuestros días y nuestros días hacen a nuestra vida. Entonces, los hábitos son esas cositas que se instalan sin que nosotros pensemos en hacerlas, sin que nosotros estemos pendientes de si las hago o si no los hago. El mayor ejemplo, que creo que todos acá lo tendremos incorporado, es lavarnos los dientes. Creo que acá nadie piensa en, hoy me lavo, hoy qué fiaco, no me lavo los dientes. Uno va solo a lavarse los dientes. No te lavas los dientes y te dan ganas de lavarte los dientes, pero porque es algo que hicimos durante mucho tiempo. Entonces, son cositas que se van incorporando y que lo más importante de lo que fuimos viendo, creo que son esas herramientas, esos recursos concretos para poder incorporarlos, para poder desarrollar hábitos. Y por otro lado, el desarrollo de la intuición. Volviendo a foco y concentración, vimos que todas esas técnicas que trabajan sobre la capacidad de foco, de concentrarnos, nos ayudan a trascender ese plano mental y acceder a otro plano mucho más sutil que está asociado a lo intuicional, a la capacidad de conocer determinadas cosas, no por una vía racional, sino
no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Todos estos recursos son cosas que nos van ayudando a desarrollarnos mejor en nuestros vínculos, en nuestras relaciones humanas y en la manera en la que nosotros administramos los conflictos. A ver, acá tal vez lo ven completo, lo ven mejor. Cualquier cosa, saben que si precisan la imagen, me escriben en el mail, cualquier cosa ahora lo vuelvo a poner en el chat y yo se los mando. Estamos ahí con la... No. Esperamos un segundito a que los que quieran sacar la foto puedan sacar la foto. Entonces, ¿podés repetir lo de la intuición? ¿Cómo era? ¿cómo es lo de la intuición? La intuición, bueno, ahí hubo, no me acuerdo si 2 o 3 charlas que estuvieron enfocadas en intuición, pero básicamente el desarrollo de la intuición se da cuando nosotros vamos trabajando a través de las técnicas de concentración, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta estructura que fuimos trabajando desde el comienzo, que nos fue ayudando a entender diferentes temas que fuimos mencionando, cuerpo físico, emocional, mental, intuicional. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Cada uno de esos cuerpos, lo físico, lo emocional, lo mental, lo intuicional, en ese orden van siendo cada vez más sutiles. ¿Sí? El físico nosotros lo agarramos, lo tocamos. Tenemos más conciencia de lo físico porque lo podemos tocar, lo agarramos, lo vemos. Las emociones son más sutiles, ¿sí? No podemos agarrar una emoción. Al revés, la emoción medio que nos agarra. Después, el mental es todavía más sutil que el emocional. Y el intuicional es todavía más sutil. Entonces, por ejemplo, pensémoslo en otros de estos cuerpos que son más accesibles y que es más fácil de percibir. Cuando nuestro emocional, que es más denso que el mental, está ahí a flor de piel, en ebullición, es muy difícil pensar con claridad, ¿no? Cuando uno está así muy bien, me agarra un ataque de rabia porque no sé qué, ahí viene alguien que dice, no, pará, pensá con la cabeza en frío, ¿no? Enfriar, bajar el emocional y ahí voy a poder pensar mejor. Me agarro un ataque, o estoy muy feliz, no hace falta estar enojado, puede ser, estoy muy feliz, no sé qué, ¿quieres no sé qué? Sí, cualquier cosa que sí. Bueno, es el mismo mecanismo a través del cual funciona la venta, por ejemplo. ¿No? El llame ya, ahora que estás emocionado, llama, antes de que lo piense 2 veces. Entonces, cuando nosotros estamos muy emocionados, el mental no funciona con claridad, porque el emocional es más denso y tiende a eclipsarlo. Entonces, los cuerpos que son más densos tienden a eclipsar los que son más sutiles. Lo mismo pasa entre el mental y el intuicional. Así como el emocional, que es más denso cuando está turbulento, tiende a eclipsar el mental, cuando está turbulento, que es todo el tiempo, tiende a eclipsar el intuicional, ¿no? La mente está todo el tiempo tiqui, 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 tiqui. Y les aseguro que si alguno dice, no, yo soy bastante concentrado, es porque no se da cuenta que la cabeza está funcionando así. Cuando uno se detiene a concentrarse, a entrenar esas técnicas, en donde empieza a percibir cómo funciona la mente, empezás a querer concentrarte en una sola cosa y ahí te das cuenta que en los 5 minutos que dedicaste a eso hubo incontables pensamientos. Entonces, lo mismo que pasa entre el emocional y el mental, pasa entre el mental y el intuicional, que es aún más sutil. Como el mental está todo el tiempo ahí en ebullición trabajando, tiende a eclipsar esa facultad más sutil que es la intuición. Por eso las técnicas de foco y de concentración que buscan estabilizar la mente permiten que aflore esa capacidad intuicional, que es una capacidad natural que todos tenemos, pero que por cuestiones naturales y por cuestiones también culturales, porque nosotros en el colegio nos enseñan a pensar desde chiquitos y ahí se establece ese mecanismo en nuestra mente de estar todo el tiempo procesando. Nunca nos enseñan a parar de pensar. Y si ustedes observan, los nenitos tienen ese mecanismo instalado. Ahí un nenito empieza
mesa, 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 mesa. Eso es un mecanismo de saturar la mente. Repetir, 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 que es lo mismo que el círculo, 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 pero en vez de con una imagen, con un sonido. Ahora ahí el nenito empieza mesa, 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 y vos, cállate, basta. Entonces, nunca desde chiquitos nos enseñan a entrenar esa capacidad. Y la intuición es ese proceso a través del cual nosotros entendemos algo, sabemos algo, pero no porque asociamos que una cosa pasa, no usando el intelecto, no usando la vía de la razón, de lo mental, sino usando la vía intuicional, esa vía que nos conecta con un conocimiento que viene de adentro para afuera. ¿Contesté? Sí, Lu, gracias. De nada. Entonces, es el desarrollo de la intuición también lo que nos va dando esas herramientas más sutiles, porque ¿qué pasa? Para poder desarrollar esa vía intuicional, yo necesito también ir teniendo más conciencia de lo físico, de lo emocional y de lo mental. Por eso nosotros empezamos con lo más denso, con lo físico, porque es lo más fácil, ¿no? Imagínense, si solo hiciéramos las técnicas de concentración, bueno, me duele el cuello, me duele la cintura, muy difícil, no me puedo concentrar. Primero tengo que estar confortable en la posición. Después la respiración tiene que poder ser fluida, si estoy respirando agitada es muy difícil que pueda concentrarme. ¿Sí? Y después se va entrando en esas otras técnicas que trabajan con esos cuerpos, digamos, más sutiles. Ahora, todos esos globitos que fuimos viendo, que fuimos construyendo, impactan sobre la forma en la que nosotros nos vinculamos, sobre cómo nosotros nos relacionamos con los demás y sobre cómo nosotros vamos desarrollando la habilidad de administrar los conflictos y ver si podemos evitar, ¿no? Porque siempre si toda esta estructura está más inestable, no, estoy más cansado, tengo menos pilas, menos vitalidad, dormí mal, me comí la pizza 4 quesos, no hice ningún ejercicio, y ahí me vienen a decir, pero, y yo no le puedo decir, aunque yo sepa que, o que yo piense que no, que yo tengo razón, le puedo decir, perdón, que eso evitaría un conflicto en cualquier situación. Una sonrisa y un perdón, el otro, ¿qué te va a decir? Ahora, si todo lo otro no está construido, es muy difícil. Por eso creo que es interesante y muy importante reparar en los cómo que fuimos conversando a lo largo de todas estas actividades. Fuimos charlando sobre cordialidad, sobre empatía, sobre aprender a desenvolver de manera natural y de manera auténtica esas actitudes, ¿sí? No de una manera impuesta, decir, perdón, ¿no? Sino poder desarrollar esa capacidad de que nos salga natural, que nos salga espontáneo, sin resentimiento, y para eso es súper importante toda esa estructura que se va desarrollando. Entonces ahí es donde empezamos a ver lo que mencionábamos al principio, cómo las técnicas y los conceptos, las técnicas y el comportamiento van trabajando como una red, enlazados, porque si nosotros trabajamos solamente las técnicas, pero después eso no lo llevamos a, por ejemplo, a 3 horas por día, pero después en las otras 21 horas que quedan del día, no llevo ese desarrollo hacia mis vínculos, que es la mayor parte del tiempo de nuestra vida, lo otro no va ni para atrás ni para adelante. Ahora, si yo trato de aplicar todo esto a mi comportamiento, de aplicar todo esto a mis hábitos, a la forma de vincularme con los otros, a ponerme en el lugar del otro, desarrollar empatía, cordialidad, pero no tengo la fuerza que me da todos los recursos asociados a las técnicas, termino tratando de ser la Madre Teresa, pero quemándome por dentro, porque no tengo estructura. ¿Se entiende? Entonces ahí está el peso del comportamiento y las técnicas
funcionando en conjunto, funcionando asociados. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en este sentido, las relaciones humanas, hablamos a lo largo de las charlas sobre civilidad, en cualquier aspecto, ¿no? Como compañeros de trabajo, nuestra familia, nuestras amistades, con quien sea. O sea, todas estas habilidades más blandas, habilidades socioemocionales, son cuestiones que nos pueden facilitar la vida en cualquier aspecto, ¿no? Imaginemos una situación, cualquier situación, en donde nosotros tenemos en ese momento la fuerza, la estructura y la capacidad de, vengo en el auto, me chocan de atrás, salgo y digo, uy, perdóname. ¿Qué pierdo? Nada, al contrario, me evito. Hay veces que nos hacemos mala sangre por situaciones que ya está, ya me chocaron. Y hay veces que queremos tener razón por tener razón. Entonces, bueno, todo esto lo fuimos desarrollando mucho en las charlas enfocadas en relaciones humanas, ¿no? Pero si todo lo que está asociado a ceder, a poder pedir disculpas, a poder ponerme en el lugar del otro, nos va dando recursos y la capacidad de salir de nuestra cajita, ¿no? De dejar de ver nuestro ombligo todo el tiempo, de poder generar empatía, de poder generar compasión por las otras personas y de desarrollar la capacidad de pensar con la cabeza del otro, ¿no? Porque ahí nosotros muchas veces nos ponemos, no, pero me dijo, y tal vez el otro estaba teniendo un mal día, andá a saber qué le pasó, pero me cruzó con el auto y tal vez le acababan de avisar que el hijo tuvo una, quién sabe, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros nos ponemos como si nos estuviesen haciendo a nosotros y el otro muy probablemente está en la suya con sus problemas. Entonces, poder desarrollar esa habilidad de ponernos en el lugar del otro antes de pensar en lo que nos están haciendo a nosotros es algo que de forma muy fácil nos puede ayudar a administrar esos conflictos sin reprimir, sin llegar al punto de, ay, no, pero no. Aprender a ser más leves, aprender a poder desarrollar esos vínculos de una forma más, más leve, más sencilla. Entonces, si todo lo que fuimos mencionando cuando fuimos viendo los globitos nos va desarrollando cada vez más vitalidad y más energía, si vamos por el otro lado, ¿no? Si yo no tengo pilas, no tengo vitalidad, no tengo registro de mis emociones, el nivel de dispersión de mi mente es constante, estoy todo el tiempo tiqui, 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 tiqui. Mis pensamientos, aparte, tienden a ser más rebuscados o más negativos. Mi cuerpo está cada vez más rígido y encima comí la pizza 4 quesos y encima dormí mal y no puedo desarrollar la capacidad de pensar con la cabeza del otro. No, es imposible, porque ahí uno está, bueno, pero muchas veces entramos en esos círculos. Entonces, fíjense cómo cada cosita va poniendo un ladrillito para construir en una dirección. Y cuando ponemos un ladrillito que va para el otro lado, va siendo cada vez más fácil darse cuenta cuando uno empieza a poner el foco en eso. Por eso es tan importante instalar el hábito de todas las técnicas y todos los recursos que fuimos viendo. Entonces, algo que a mí me encantaría es que puedan aprovechar todo lo que fuimos viendo, que sea no solamente el ciclo que se cierra acá, sino que sean herramientas que les queden para ustedes. Eso ya está, es suyo, todo lo que fuimos viendo. Además, todas las charlas, las actividades están grabadas en YouTube, en el canal de Luis Pasteur. Y ahí ahora les voy a dejar el link para, si no entraron todavía, para que puedan acceder y las prácticas las pueden hacer una y otra vez. Las charlas las pueden seguir viendo. Entonces, lo más interesante para mí de esto es que ustedes puedan seguir poniendo el foco en incorporar esos pequeños hábitos, en incorporar esas pequeñas cositas que van construyendo esos círculos. Ahora, imagínense si todos nosotros pudiésemos ir poniendo cada vez más foco en esas cosas. Si todos nosotros pudiésemos hacer
todo lo que esté a nuestro alcance para poder ponernos en el lugar del otro, para hacer que las personas que están cerca nuestro se sientan cuidadas, se sientan importantes, que se sientan queridos, que a través de la forma en la que nosotros nos expresamos, nos acercamos a las personas, de nuestras palabras, de nuestra presencia, hiciéramos que las personas que están alrededor nuestro se sientan importantes. Nuestro jefe y el que está abajo, nuestro hijo, nuestra mascota, no importa. Imagínense qué diferente sería el mundo. Sería todo muy diferente. Ahora, lo que a mí me gusta de esta propuesta, que tiene que ver con lo que nosotros trabajamos, es pensar en que, bueno, no sé si vamos a cambiar el mundo, ¿no? Pero si nosotros queremos generar un cambio en el mundo, lo más efectivo es empezar por nosotros. Y lo más probable es que no cambiemos el mundo, pero sí los submundos de cada uno de los que están acá conectados. Porque si bien nosotros no tenemos acceso a todo el mundo, cada uno de nosotros atraviesa submundos, ¿no? Y cada uno elige qué submundos atravesar. Y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de intervenir sobre ellos, cambiarlos y generar el efecto que nos gustaría ver en el mundo, en nosotros. Así que Exacto. vamos a ir, ahora ya me da nostalgia. Ay, sí. Te va a extrañar. Yo también los voy a extrañar mucho. Espero realmente que puedan darle continuidad por su cuenta. Saben que cualquier cosa estoy disponible, tienen mi mail. A los que fueron incorporando y aprovechando todo el contenido, saben que voy a copiarles acá el link de YouTube de Luis Pasteur, en donde tienen todas las actividades subidas. Y si no, entran a YouTube, ponen Obra Social Luis Pasteur y ahí van a ver que tienen todas las actividades. Y desde ya le agradezco muchísimo a Luis Pasteur por la oportunidad, estuvo increíble, me encanta, disfruté muchísimo y le agradezco a cada uno de ustedes. Muchos están desde la primera, Sí. desde la primera charla. Ay, desde te el voy a primer extrañar. Oh. Bueno, ustedes me pueden ver ahí en YouTube, yo Sí, voy a Es así, es así. Lucía, yo también Así que- hoy me sumé al final y quería agradecerles a vos, a Dwayne. Me emociono, chicas, porque también sé que fue un ciclo largo que trabajamos mucho tiempo. Y me da nostalgia, como dice Lucía, porque sé que todos pasamos estos meses muy difíciles, y la verdad que Lucía y Dwayne, unos genios, y me encanta que ustedes hayan aprovechado todos estos meses, porque las herramientas son buenísimas, muy, muy buenas. Así que gracias por compartir toda esta información, todo este conocimiento, y ustedes, la verdad, unos genios, y a toda la gente de Luis Pasteur, la verdad que me encanta que aprovechen. Yo los veo acá, los veo en otras actividades, porque no hacen esta sola, yo los veo que participan y me encanta. Así que gracias a todos por permitirse este bienestar y tratar de estar mejor, porque la verdad que son meses complicados y todos estamos tratando de ponerle lo mejor. Así que gracias a todos, a vos, a Dwayne, a Método de Rose, que estuvieron ahí todos, y a todos los afiliados que están ahora y los que quizás los vayan a ver después, porque los van a ver después. Pero sabemos que estas herramientas ayudan y mucho. Así que un aplauso para todos, para todos, para todos. Bueno, fue realmente un placer. Igualmente, el viernes sí tenemos práctica, el viernes a las 10:30, así que ahí los espero. Buenísimo, nos vemos. Y Último. Y perdón que acá quería ver, vi que había alguna consulta que no contesté. Perdón, acá Susana, que me preguntabas lo de dormir. Sí, total, una rutina de horarios para dormir, súper. Hay una de las charlas que hay, Susana, creo que vos todavía no estabas, me parece, tal vez me equivoque, pero fue una de las primeras que se llama Descanso Inteligente. Y Claro, esa no la tuve, no entré. Bueno, ahí podés verla en YouTube. Sí. Gracias. Bueno, un placer.
Un Y espero placer verlos el para viernes. nosotras. Gracias a vos y a todo el grupo. Un beso grande. Gracias, saludos, también los voy a extrañar. Gracias. Nos vemos Gracias, el saludos a viernes. todos. Sigan cuidándose mucho Buenas tardes. y a ponerlo mejor. Chao. Cuidado con la 4 quesos. Cuidado con la 4 quesos, por La favor. vamos a Cuídense. tener en cuenta. Chao. Bueno, buenas tardes. Gracias. por Adiós. todo. Chao, gracias. Adiós. Besos a Gracias. todos. Todas. Gracias.